Muchas gracias, diputada presidenta. Acudo a esta tribuna a nombre del diputado Ricardo Fuentes y del mío propio, con la finalidad de presentar una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México condena los actos de tortura psicológica que se han cometido en contra de Julian Assange, creador de Wikileaks, bajo las siguientes consideraciones. El 11 de abril de 2019 fue arrestado Julian Assange después de haber pasado 2.487 días en la Embajada de Ecuador en Londres, donde buscó refugio desde el 19 de junio del año 2012. La Corte de Magistrados de Westminster en Londres ha declarado al australiano culpable de haber violado los términos de la fianza que le había sido concedida mientras combatía una posible extradición a Suecia, lo que lo expone a una pena máxima de 12 meses en las cárceles de Reino Unido. Sin embargo, en un segundo comunicado, Scotland Yard informó que Julian Assange también fue arrestado por solicitud de las autoridades de Estados Unidos. La existencia de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por delitos informáticos fue confirmada luego por un vocero del Ministerio del Interior británico y por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, Assange, quien se ha declarado inocente de todos los cargos, conspiró en 2010 con la exanalista de inteligencia Chelsea Manning y utilizó Wikileaks para publicar más de 700,000 documentos secretos en lo que fue descrito por el propio Departamento de Justicia como una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de los Estados Unidos. El 31 de mayo de 2019, Nils Melzer, relator especial sobre tortura e investigador de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señaló que Julian Assange ha sufrido tortura psicológica en el transcurso de una campaña de difamación y no debería de ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrentaría un espectáculo judicial politizado. Estas declaraciones fueron realizadas después de una visita en la cárcel de alta seguridad en Londres el pasado 9 de mayo de 2019 junto con 2 expertos médicos y afirmó lo siguiente: lo encontré agitado, bajo un estrés severo e incapacitado para soportar este complejo caso legal. Nuestro hallazgo indica que el señor Assange muestra todos los síntomas de una persona expuesta a tortura psicológica por un prolongado periodo. El psiquiatra que me acompañó, mi misión, dijo que su estado de salud es crítico, comentó Melzer a la agencia Reuters en Ginebra, pero entiendo que ha sido hospitalizado ahora y no está capacitado para enfrentar un juicio. En el portal de noticias de la Organización de Naciones Unidas se dio a conocer un comunicado por el relator especial sobre tortura, en donde señala: mi preocupación más urgente es que en Estados Unidos Assange estaría expuesto a violaciones graves a sus derechos humanos, incluidos la libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y su derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. El experto aseveró que Assange ha sido objeto durante años de abusos concertados y deliberados de sus garantías fundamentales y pidió que se le ponga fin a esa persecución colectiva. En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia, persecución política, nunca había visto a un grupo de estados democráticos unirse para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un individuo durante tanto tiempo y sin respetar la dignidad humana ni el Estado de Derecho. La persecución colectiva de Julian Assange debe terminar ahora, declaró Melzer. Esta campaña incluyó una serie de declaraciones humillantes, degradantes y amenazantes en la prensa y en las redes sociales, así como parte de las figuras políticas importantes y de jueces involucrados en los juicios contra Julian Assange. Manifiesto una especial alarma por el reciente anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de 17 nuevas imputaciones contra Assange bajo la ley de espionaje, que sumarían incluso una pena de hasta 175 años de prisión. Esto podría dar como resultado una sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional o incluso una condena de muerte si se añadieran más acusaciones en el futuro. La tortura es una grave violación a los derechos humanos cuya prohibición es absoluta e inderogable. Está considerada así por algunos tribunales internacionales como una ley imperante, es decir, como una norma imperativa que no admite acuerdo en contrario, ya que protege los intereses fundamentales y esenciales que la comunidad internacional precisa para su supervivencia y, en consecuencia,
imposibilita a los sujetos a sustraerse de las mismas. Existe una prohibición total de torturar y de infligir deliberadamente tratos crueles e inhumanos o degradantes, es decir, de violar el derecho absoluto a la integridad personal. Es necesario comprender que esta prohibición no se aplica solo a los malos tratos o a los abusos verbales o físicos, sino además a las condiciones de habitabilidad en los espacios donde conviven los internos. Adicionalmente, la comunidad internacional ha dotado de distintos instrumentos para prohibir la tortura en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Se suman a los documentos señalados también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 7 señala que nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles o inhumanos o degradantes. De tal suerte que lo que se propone, compañeras y compañeros diputados, a esta Diputación Permanente, tiene que ver con una oposición a la tortura, con defender la libertad de prensa y el derecho a la información, como causas que nos unen y que se apeguen a mejores condiciones tradicionales en nuestro país y en el mundo entero. Por tanto, lo expresado en el siguiente punto de acuerdo es lo siguiente. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México condena los actos de tortura psicológica que se han cometido en contra de Julian Assange, creador de Wikileaks, y solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que conmine a las autoridades británicas que corresponda para actuar en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y se evite su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica, en donde probablemente estaría expuesto a graves violaciones de sus derechos humanos, tales como la libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y el derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto